ahora hablar con el contador público nacional, Guillermo Brígiler, que también es columnista en Rafaela Noticias Web, así que tenemos esa suerte de tenerlo, quien fuera en su momento también pero no en nuestra ciudad, pero estuvo en nuestra ciudad como gerente del Banco Provincia. Guillermo, te saludo de nuevo, buenas noches, gracias por estar. Gracias, Marcelo, por la presentación. Bueno, lo que queríamos charlar un poquitito hoy eran esas medidas que estuvo anunciando el Gobierno Nacional, el presidente precisamente, con 3 ejes. Esos 3 ejes que van a pasar por la responsabilidad fiscal, por el empleo y por la calidad institucional. Vamos a empezar por lo que él habló de responsabilidad fiscal. ¿Por qué habla de responsabilidad fiscal? Porque él habla de bajar los impuestos y de parar la inflación. En realidad estamos hablando de lo mismo. La inflación es un impuesto a los que menos tienen, es un impuesto un fenómeno netamente monetario que se produce cuando no se puede cubrir el déficit fiscal y por lo tanto se emite dinero. Al emitirse dinero sin respaldo, sin producción, genera una inflación, es decir, al haber falta falta de bienes para cubrir ese circulante, no genera inflación. Es un fenómeno netamente monetario y ¿quién va a pagar ese impuesto? Lo van a pagar los que menos tienen. Ahora, bajamos la inflación, como vos decías, Guillermo, para que la gente, para que el ama de casa común lo entienda. Es decir, bajar el déficit fiscal, ¿qué significa? ¿Enfriar la economía? ¿Menor consumo? ¿Qué significa? Nos va a generar, sin ninguna duda, alguna recesión. ¿Qué es lo que ¿Más de la que tenemos? Más de la que tenemos, es decir, es lo que está generando ahora, es decir, es el fenómeno que actualmente estamos teniendo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo emito sin respaldo, tengo una cantidad de bienes determinados en la economía. Imagínense en Rafaela. Rafaela produce una cantidad de bienes determinados para su consumo interno. Si yo a todos los habitantes de Rafaela los lleno de dinero, es decir, cubro el déficit fiscal, es decir, cubro esos sueldos, cubro esos salarios que el Estado Nacional paga con emisión sin respaldo, ¿qué me va a generar? Me va a generar que van a ir a comprar. Va a haber más cantidad de moneda para comprar la misma cantidad de bienes. Al ocurrir esto, se genera inflación. ¿Por qué? Porque el comerciante, cuando viene a tener mucha demanda sobre un producto determinado, lo que ocurre es que va a terminar subiendo los precios por presión de esa demanda de dinero ficticia. Es decir, poder adquisitivo que no se tiene, es dinero que se tiene en el bolsillo, pero que no tiene su contrapartida en los bienes. Al ocurrir esto, ¿quién es el que más paga esto? Y el que menos tiene. El que menos tiene es quien termina haciéndose cargo de esto, por eso yo lo llamo impuesto, por eso la bibliografía lo llama impuesto inflacionario. Junto con esto, con la baja de la inflación que no se logró este año, y que va a estar difícil para el año que viene por la inflación de costos que va a tener aparejado el año que viene, de tarifas, servicios públicos, viene también un batallón de medidas fiscales, especialmente tributarias. El ministro Duhovne estuvo diciendo, todavía las estamos analizando, el ministro Duhovne largó una batería de medidas. Lo más interesante de esto, y lo que nos deja un poco tranquilos, es que todas estas medidas van a ir directamente al Congreso, tienen que salir por consenso. ¿Por qué tienen que salir por consenso? Porque no tienen mayoría ni en una Cámara ni en otra. Por lo tanto, van a tener que discutir medida por medida. Entre esas medidas, hay una particularmente que a mí no me gusta, que a mí me duele, que es específicamente el gravamen sobre la renta financiera. ¿Por qué les cuento esto? Que parecería como, si yo les pregunto a ustedes, ¿le cobramos impuestos a los banqueros? ¿Qué me van a contestar? Sí, por supuesto. Pero en realidad, los bancos son simples intermediadores. Los bancos no tienen, este impuesto no pega sobre los bancos. ¿Qué hace un banco? Yo siempre digo, cuando les enseño a mis alumnos, cuando hablamos de la actividad financiera en la introducción, lo que hablamos es de compararlo con una inmobiliaria. A la inmobiliaria la gente le acerca las casas para que lo puedan alquilar. Y la gente que quiere alquilar se acerca a la inmobiliaria y en ese lugar coinciden las ofertas y las demandas de viviendas y de esa manera podemos canalizar quién tiene viviendas y quién tiene demanda de viviendas para alquilar. Lo mismo ocurre con los bancos. Cuando vemos al ahorrista, no tenemos que imaginarnos a esa persona que está en su casa, encerrada, con una copa de brandy, disfrutando del dinero. En realidad son jubilados, asalariados, personas que han dejado su dinero a resguardo de un banco, para que el banco haga esta intermediación. ¿Y por qué cuando se dice gravar la renta financiera, gravar la renta financiera como quiere ahora el gobierno de Mauricio Macri, y que no grabaron los anteriores gobiernos, es peligroso? Para mí es una medida que es imprudente, incluso es demagógica, y aparte es innecesaria. Yo les estaba explicando este proceso de intermediación para poder explicar lo siguiente. El ahorrista deja el dinero a plazo fijo hoy está pagando una tasa alrededor del 18%. Y el banco paga el 18% por ese dinero y lo presta ¿a quién? Lo presta al 29%, al 28%, le carga un split, es decir, una diferencia de tasas, y se lo presta ¿a quién?
a quien compra una moto, a quien produce, a quien compra una cosechadora. Ese ahorro se canaliza a través del crédito. Por eso en macroeconomía, en quinto año o en cuarto año de las escuelas o en primer año de la facultad, se enseña que el ahorro es igual a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese ahorro es canalizado a través de las entidades financieras hacia la inversión. Es decir, ese ahorro va al crédito. ¿Qué pasa si aguantame un minuto acá, para no ir tan rápido, porque seguramente los chicos querrán preguntar algo también, para no ir del tema, pero a ver si estamos entendiendo. Es decir, pero de última, la renta financiera no la termina pagando, el gravamen de la renta financiera, no la termina pagando el banco, sino la termina pagando el ahorrista. Claro, la paga el ahorrista. La renta financiera viene a ser esa renta que se genera por dejarlo... Yo que tengo el banco sigo ganando lo mismo. Claro, quien compra un título público va a pagar renta financiera. Si quien hace una inversión en un título público, es decir, quien le va a prestar plata al Estado, va a pagar renta financiera. Siempre y cuando las medidas se aprueben en el Congreso. Pero eso le permitiría bajar los otros impuestos, porque estaría recaudando desde ese sector. Sí, pero no va a recaudar bien. ¿Por qué? Porque... imaginen, la principal medida de recaudación del Estado en este momento son las letras del Banco Central, las LEBAC, casi $1 billón de pesos en LEBAC hay en este momento. Si yo las grabo, en realidad el Estado va a percibir por esas LEBAC ese porcentaje que va a estar determinado entre el 5 y el 15%, ese porcentaje va a percibir del inversor, va a percibir, cuando le paga el interés al inversor, va a percibir una parte para impuestos. Pero el Estado es la principal persona que se financia, es el principal ente que se financia con eso. Por lo tanto, va a pagar, va a recaudar por un lado y por otro lado va a pagar sobre la tasa de interés, por este proceso de intermediación que ocurre entre los bancos. Si yo grabo el depósito, el ahorrista va a pedir un poquito más de tasa. Por lo tanto, después, cuando voy a buscar por el otro lado el préstamo, va a estar por encima. Si yo el 18% de tasa que nombramos de plazo fijo, le cargo un 5% para ser suavecitos con lo que le cargo de renta financiera, le cargo un 5% de eso, seguramente del otro lado, en la pata del crédito va a subir otro 5%. El banco solo hace intermediación. ¿A quién le estoy cobrando? Al ahorrista. En el caso de las LEBAC, que es la principal herramienta para controlar hoy la emisión monetaria, que es lo que no va a generar inflación, por eso comencé por ahí, el Estado va a recaudar cuando pague la renta, cuando pague el producido de las LEBAC, cuando pague la utilidad de las LEBAC, el Estado va a percibir una parte de impuestos, pero a su vez va a pagar para financiarse esas LEBAC a dónde va a estar trasladada esa tasa de interés hacia el impuesto. Es innecesario. Ya los dejo preguntar porque no quiero que se me escape esto, pero bueno, está bien. Pero ahora nos estamos manteniendo a través de los créditos exteriores que pedimos en el exterior. Es decir, estamos viviendo un consumo interno, aquellos que pueden invertir algo, aquellos que pueden cambiar el autito, aquellos que pueden sacar un crédito con un interés más barato, es porque, si bien no estamos emitiendo, pero nos estamos endeudando. Sí, en realidad, si me preguntas a mí, para mí la tasa de interés está cara, pero es parte de este modelo. Este modelo tiene una tasa de inflación y una tasa de interés por encima de la inflación. El modelo funciona así, eso es uno de los postulados del modelo. Tenemos una tasa de inflación, la tasa de interés por encima. Lo que ocurre es que esa tasa de inflación debe ir disminuyendo y no lo estamos logrando. El país no está logrando que la tasa de inflación se reduzca al menos en las medidas que el Banco Central esperaba. Esperaba un 17,50% y vamos a terminar cerrando aproximadamente un 22%, depende de cómo peguen estas medidas. Ese es uno de los postulados y ese es el motivo por el cual la tasa de interés sigue cara. Si tenemos una tasa de interés cara, se encarece la economía. Hay menos inversión, hay menos máquinas trabajando, hay menos... Cuando yo hablo de una moto, no hablo solo de una moto para ir a trabajar, hablo también de una moto que trabaja de delivery, hablo de una moto que se usa para trabajar, hablo del crédito para un auto que puede tener alguien que maneje un remis y utilizarlo. Para el ciudadano común, que ya viene, digamos, sufriendo algunos ajustes desde que comenzó este nuevo gobierno nacional, y ahora nuevamente se proponen una serie de reformas que seguramente tengan una gran complejidad que muchos de nosotros no vamos a entender o comprender, pero lo que se viene es un ajuste más doloroso para el bolsillo de la economía familiar. Yo sé que todavía no se puede, hay muchas cosas que todavía hay que dilucidar, pero se viene más ajuste, menos ajuste, se aliviana la economía para familiar, para el común de los argentinos, los trabajadores. Estamos hablando de ajuste. A mí me encantaría venir a hablar de otra cosa, pero sin ninguna duda hay que ajustar la economía, no tenemos opción. Durante muchos años no se ajustó, hoy tenemos que empezar a mirar ese gasto público que está por encima de los ingresos, ese tipo de cambio atrasado que nos genera menos exportaciones, devaluó Brasil, devaluó México, nos atrasa el tipo de cambio, nosotros seguimos atrasados en el tipo de cambio, nos produce un problema en la balanza comercial.
A su vez, tenemos que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Yo en alguna oportunidad puedo haber dicho que no es tan inconveniente de que el Estado gaste más, pero por periodos cortos de tiempo. Es como en una casa, es decir, si yo tomo un crédito ahora es porque voy a postergar un ahorro futuro, es decir, ahora tomo un crédito y en el futuro voy a tener que ir pagando esas cuotas, por lo tanto estoy postergando ese ahorro, si te adelanto un consumo. El ahorro es al revés, ahorro ahora para consumir después. El otro día estuvo en el centro comercial el economista Salvador Di Stefano, Sí, bueno, que hablaba justamente esto, que en Argentina se gasta más de lo que se recauda. Entonces decía, bueno, cómo se recorta, dónde recortamos. Tenés o las políticas sociales, que evidentemente no se van a recortar, el gobierno aparentemente va a invertir más, supuestamente el año que viene. ¿Quién va a tocar las jubilaciones? Más allá de esta fórmula ahora que se va a cambiar, pero nadie quiere ni bajar la jubilación ni sacarle la UH, digamos, eso como que no se puede tocar, es lo que decía él. Por otro lado, no puede subir más impuestos, porque tener los impuestos más altos de lo que son los países limítrofes, Latinoamérica, no sé, viene posicionado, pero se comparaba con Chile, bueno, digamos, impuestos nos puede seguir subiendo, es todo lo contrario, los empresarios están pidiendo que bajes los impuestos. Entonces decía, bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? Por un lado, decía, bueno, vienen 3 aumentos importantes de lo que son los servicios, se quita subsidio del Estado, ¿sí? Se empieza a pagar como el precio más real, aunque creo que está lejos todavía de ser real. Y por otro lado, el tema de la otra reforma, que es la reforma jubilatoria, ¿no? Él decía, por ejemplo, hay 8,5 millones de jubilados, pero 4,5 millones con más de 65 años, hemos jubilado casi el doble, pero como no podemos quitar ninguna jubilación, entonces lo que vamos a tener que hacer es trabajar hasta los 70 años, incluidas las mujeres. Como que él veía que esa era como algo, bueno, que íbamos a ese camino sí o sí, a trabajar 70 años para un poco balancear esto de lo que ingresa y lo que se gasta y mantener el sector pasivo, bueno, que hay muy poco sector activo y manteniendo el pasivo, digamos. Son temas que no son agradables charlarlos. Cuando hablamos de una reforma previsional o cuando hablamos de una reforma laboral, yo lo llamo flexibilización laboral, que es el nombre que le corresponde. Evitan usarlo porque suena muy feo. Ahora, esas reformas tanto previsionales como laborales que se vienen, que van a ir al Congreso y se van a debatir ahí y que seguramente van a salir y esperamos que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Seguramente nos van a traer sonrisas. Por eso, cuando hablaba el presidente, no se veían caras sonrientes enfrente, pero lo que pasa es que son temas que en algún momento hay que hablarlo. Así como en casa a veces nos sentamos y decimos, bueno, o cortamos internet, o cortamos el cable, o trabajamos más, tenemos que empezar a hablar de eso. Yo siempre prefiero decir, trabajemos más, como hacían nuestros abuelos nos educaron así, a los rafaelinos principalmente. Nos educaron, o sea, sean piamonteses, sean judíos, sean suizos, sean alemanes, sean españoles, nos educaron a eso, a trabajar más. Bueno, hoy tenemos que trabajar más. Es doloroso cuando hablamos de una flexibilización, o si quieren llamarlo distinto, una reforma laboral. Es doloroso, es muy doloroso. Quitarle derechos al trabajador no lo quiere, ni la sociedad ni los quieren los trabajadores. Pero acá hay que tener... Pero vamos camino a eso. Pero vamos camino a eso y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque también tenemos que pararnos en el lugar de aquel que no está dentro del empleo. Yo creo que en Argentina, especialmente en Rafaela, trabajo hay, pero no hay empleo. Quien quiere trabajar se esfuerza y a lo mejor por monedas o por sueldos que no son, por retribuciones que no son dignas, algún trabajo consigue. Ahora, no hay empleo, no hay nuevo empleo. Es decir, las empresas no están tomando gente, al contrario, si alguno se jubila o si alguno decide renunciar al trabajo, no son repuestos. Por lo general lo que se repone es más tecnología y se evita contratar gente porque hoy el costo laboral es muy alto. Entonces, si yo me paro del lado del trabajador o si la sociedad mira al trabajador, al empleado, ve doloroso el ajuste. Ahora, si yo me paro del lado de aquel que hoy no tiene empleo y dice, aquel tiene todos estos beneficios y yo no tengo ninguno. A mí me gusta siempre pararme del lado que es más débil. Está viendo que por exceso de beneficios a lo mejor hay menos cantidad de empleo. Por eso, en este caso, tratando de defender al más desprotegido, me parece que a veces el trabajador con un empleo formal tiene que ir pensando que a lo mejor tiene que ceder algún beneficio, que no son exagerados. A lo mejor tiene que ser algún beneficio para que podamos integrar más personas a la fuerza laboral. ¿Nazareno? Bien, ahora vos decías, Guillermo, por ahí se me ocurrió preguntarte, no tiene y no tanta relación, ¿no? Pero es para los ahorristas, los inversionistas. Siempre se debate hoy en día las LEVAC, ¿sí?, en comparación al llamado plazo fijo, ¿sí? Vos decías en una de tus columnas que hay que hacer un poco de cada cosa y también invertir en dólares y en pesos. Esto también te pregunto para darle más amplitud.
¿A qué se debe? O porque si no hay una forma de que no tenga tanto riesgo, que sea más que tenga más inversión o que deje más digamos moneda para el inversionista, ¿no? Bueno, la madre de todas las batallas hoy es el déficit fiscal, no es la inflación. La inflación es una causa probablemente del déficit fiscal y de la emisión monetaria. La emisión monetaria de los últimos meses llegó al 30%, así no pudimos achicarla. ¿Cómo rescatamos esa emisión monetaria producto del déficit fiscal? La rescatamos vía LEVAC. Para rescatar esas LEVAC que tuvimos, para rescatar esa emisión monetaria vía LEVAC, hubo que ir pagando tasas superiores en cada vencimiento. Ese pago de tasas superiores llevó que hoy una tasa de LEVAC en el mercado secundario esté por encima del 27%. Fíjense que yo le hablé de un plazo fijo del 18%. Entonces le estamos prestando al Estado al 27% y le estamos pagando al ahorrista el 18%. Se está quedando el Estado con gran parte del crédito disponible. La mayoría del crédito está yendo hacia ese lado. Me vengo a la micro ahora y hablemos de lo que podemos hacer con algún pesito que nos sobra. Desde 1.000 pesos en adelante ya podemos pensar en alguna inversión. ¿A alguno le sobrará 1.000 pesos? A esta etapa del mes, no sé, a lo mejor cuando empiecen a cobrar, estamos en los primeros días del mes acá. Digo, debe ser cada vez menos la gente que debe tener capacidad de ahorro hoy como estamos, ¿no? Capacidad de ahorro sí, siempre es limitada. Pero yo siempre cuento que hay que buscarla la capacidad de ahorro, o generando alguna hora extra en el trabajo, o buscando un trabajo alternativo, siempre hay que generar algún otro flujo de plata que me entre y separarlo. Que no hay generación de empleo, y cuando se despide alguno, no se repone, como hace hora extra. Sí, no, bueno, está bien, sí. Incluso, bueno, dentro de la reforma, una changa, sí, yo hablaba de eso, alguna changa, algún trabajito que me permita generar algún flujo distinto de dinero que lo separe del giro normal. O evitar el gasto superfluo. Eliminar un gasto superfluo, claro que sí. No vamos a eliminar internet, pero bueno, ni el cable, pero a lo mejor... Claro, está claro, una vez se pregunta, digo, yo me pongo al lado del trabajador, del que está en la casa ahora viéndonos, digo, entonces, ¿para qué caracho laburo si después llego a mi casa me tengo que privar de un servicio, ¿sí? Como es el cable, de un servicio, qué sé yo, a lo mejor otro servicio que uno pueda tener? Y digo, porque hay gente que a lo mejor ni se va a fin de año de vacaciones y también se tiene que privar de eso. La pregunta es, hablamos siempre de déficit fiscal y por ahí la gente no entiende bien lo que es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es decir, vos equilibrar la balanza, ver cuánto gastamos y ver cuánto entra. Es decir, lo mismo que un hogar. Ya el argentino de por sí me parece que siempre gasta más de lo que gana. Me parece que la ya... sociedad actual no lleva eso, la sociedad actual nos está llevando a consumir más cosas. Hay un consumismo que nos invade continuamente, ¿sí? Y eso nos lleva a querer tener. No sé si lo necesitamos, pero lo queremos tener. De última lo tenemos, por ahí no le damos el uso que le tenemos que dar y terminamos usando un microondas para calentar una tacita de agua, pero lo queremos tener porque la televisión nos dice que hay que tener microondas, es una necesidad tener microondas, y quizás hoy es una necesidad tener un aire en un microondas, por ejemplo, pero igualmente la luz en el interior está cara también. La pregunta es, no generamos empleo, no vienen inversiones, y para bajar el déficit fiscal, lo que está diciendo el presidente de la Nación, tenemos que reestructurar el Estado. Reestructurar el Estado quiere decir, hoy, tanto las provincias como la Nación, ¿sí? O los entes autárticos que también pertenecen a la provincia y a la Nación, tienen que despedirse casi de un 30% de los trabajadores que tienen. Es decir, encima que creamos recesión, creamos una crisis social, ¿y dónde metemos esa gente? Yo preferiría, tenemos gente muy creativa en Argentina y tenemos gente muy creativa en Rafaela. Yo preferiría que en lugar de hacer un despido de los empleados públicos, busquemos las formas de darle productividad a ese empleado. Que veamos el empleo público como algo productivo y no como algo parasitario como se ve en el conjunto de la sociedad. Yo que estoy convencido de que se puede lograr producción desde el lado público, con conducciones. ¿Un ejemplo? Y nosotros tenemos, en Rafaela, cuando hablaban recién del consumismo, yo pensaba en la basura. Yo pensaba en la basura que hacíamos cuando éramos niños y la basura que se hace ahora. Fíjense ustedes, presten atención, la basura que sacamos, especialmente los días que sacamos basura reciclable. Bueno, eso en Capital Federal, que es el distrito más grande del país, no se recicla. Rafaela sí lo hace. Rafaela tiene ese pasito hecho donde, a través de lo público y lo privado, es decir, del privado en casa que clasifica y hace un primer paso, de la recolección que es pública y de la clasificación que es semipública o pública privada.
eso es darle valor a algo que antes era un residuo. Antes era, eso se puede llevar y se puede extrapolar a otros lugares del mundo. Tenemos cosas, a otros lugares de la Argentina. Yo les di el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más grande. Bueno, Rafaela es mucho más pequeña, pero se hacen cosas interesantes y se pueden hacer, bueno, seguramente aún más. Le tocará a quien le toque gobernar encontrar las formas. De hecho lo hacen. Pero esperamos de ellos, para ellos los votamos y los elegimos, esperamos de ellos que hagan eso. Dentro del déficit fiscal, ¿cuánto condiciona la variable empleo público? ¿O en qué medida condiciona el gasto público la variable empleo público? Y si va a ser alguna variable de ajuste. Y seguramente nos guste o no nos guste, digamos, o no querramos que así sea. No, seguramente va a ser una de las variables de ajuste. Lo vamos a ver en el aumento de los salarios seguramente. Van a poner algún techo ahí. Se me ocurre, no puedo saberlo eso, pero se me ocurre que sí. Hoy la obra pública también genera un déficit importante y bueno, eso no se va a parar. Yo supongo que eso no se va a parar. Incluso algunos economistas hoy están pidiendo que la paren. Algunos de esos que andan despeinados por los programas de televisión están pidiendo que paren la obra pública. Me parece que no va por ese lado, que no deberíamos ir por ese lado, porque está generando empleo y está paliando una situación. No nos olvidemos que hay gente que necesita del trabajo para vivir. Es decir, todos necesitamos algún trabajo para vivir. Entonces esa no puede ser la principal variable de ajuste, tiene que ir por otro lado. De todas maneras, tenemos que ser conscientes de que vienen tiempos de ajuste y que tenemos que ir tras eso y saber que va a ser doloroso. No nos podemos mentir a nosotros mismos, sería una tontería. Ahora, Guillermo, hay que ver si todo esto se aprueba o no se aprueba, hay que ver la presión que ejerce el pueblo, los trabajadores y los sindicatos respecto a ciertas reformas, y también el sector financiero, qué presión ejerce a esto también de lo que propone el gobierno de la reforma tributaria. Va a ser un tiro y afloje continuamente. Todo esto no va a ser de un día para otro, es decir, bueno, mañana presentamos y al otro día lo aprobamos. Va a haber marchas, contramarchas, y todo esto quizás demore 4, 5, 6 meses. No, sin ninguna duda, va a ir de una cámara a la otra, seguramente se discutirán cada una. Sería interesante que salgan... ¿Y el mientras tanto? Y bueno, mientras tanto tenemos que seguir viviendo. ¿Cómo seguimos viviendo? ¿Seguimos pidiendo prestado? Sí, sin ninguna duda. Es decir, no cambia eso. Uno de los postulados económicos son la tasa de interés por encima de la inflación, un tipo de cambio flotante, ir hacia un déficit fiscal más acotado, pero ese déficit fiscal que se genera junto con la reducción de la inflación, que es el otro punto, es financiado de única forma, a través del endeudamiento. Y eso va a tener un techo. Por eso hay que discutir hoy estos problemas para no llegar a una crisis en el futuro. Bueno, sabemos que estás apurado y tenés que retirarte. Porque tenés otras tareas. Nosotros queremos agradecerte, te vamos a invitar de nuevo, pero igualmente ya se empiezan a ver algunos coletazos de lo que anunciaba el presidente, ¿no? Aumento al vino, aumento a las gaseosas, nuevamente viene el aumento del cigarrillo, y ya, más allá de que aumentó la nafta, se está evaluando el aumento del gas y la luz. Eso genera inflación también, ¿no? Tengan presente que son inflación de costos, ¿eh? No hablo del vino, a lo mejor del vino, la gaseosa, y la cerveza también, que viene el verano. Bueno, es uno de los países que más cerveza toma, ¿no? En serio lo digo esto. No, sí. Y de que más gaseosa toma. Pero bueno, pero lo otro genera inflación de costos. Es decir, ¿sabe? Encima que venga el laburante, a ver, no estoy criticando, estoy tratando de entender. No sé si es bueno o es malo, no tengo una posición tomada, por eso queremos ir en varios programas charlando contigo algunas cuestiones en cuanto se pueda, pero llegar a tu casa, que no te alcance la guita para fin de mes, que no puedas tener un servicio de cable para que sea para ver televisión porque no te alcanza para ir al cine, si encima no podés tomar una cajita de vino, digo, es decir, no es para, a ver, quiero ser real con la gente, vamos camino a eso en algunos sectores de la sociedad, no en todos. No, obviamente, no todos los sectores lo van a sufrir de la misma manera. Por eso siempre la mirada puesta en aquel que más necesita. Yo digo siempre, no dejemos de mirar al que tenemos al lado. Aún cuando vamos en la calle, en Rafaela, en el tránsito, siempre miremos al de al lado. Dejemos pasar, nunca sabemos el apuro del otro, nunca sabemos la necesidad del otro, nunca sabemos el problema del otro. Tengamos siempre presente al otro, vayamos al encuentro del otro. Cuando llegue a la esquina, si hay alguien que tiene que cruzar, los dejo cruzar. Las reformas financieras tienen que ser hacia el mismo camino, mirando al otro. Un minuto porque sé que estás apurado. Digo,
¿quién me asegura que con estas medidas que propone el presidente, dentro de 5 años, a mediano plazo, digo, estamos mucho mejor que ahora? No nos asegura nadie. Lo que sí, empezamos a discutir algunos temas que hace tiempo que no se discutían, como el empleo, el trabajo, y yo creo que el país se debe muchas discusiones. Esta es una de las que se debe. Y lo mejor de todo, o lo único bueno, porque estamos hablando de ajuste, no es de una cosa linda, es que se va a tener que sacar por consenso, vamos a tener que discutirlo todos. A algunos nos gustará, a otros no, pero va a tener que salir por consenso. Muchísimas gracias, contador, por estar acá. Y bueno, te esperamos en otra oportunidad, te vamos a estar invitando porque queremos seguir entendiendo. Es decir, uno medianamente lo entiende, quizás la gente es la que tenga que entender un poquito más, y uno trata de preguntar desde el lado de la gente, como para que lo puedan entender. Así que ha sido muy didáctico, se nota que da cátedra, ¿no? ¿Va a aumentar el consumo de Fernet? Entiendo. No, porque la graduación, el impuesto es también según la graduación alcohólica, más alcohol, más impuesto, ¿no? Una cuestión así. Veremos cómo sale después de Congreso, a ver quién tiene más poder de lobby, si Fernet o el vino, para que le pega el whisky, como le pega todas las mañanas tempranito, algaba. No, pero hablando en serio, fuera de broma, digo, algunos sectores, más allá de que esto se apruebe rápidamente o tarde 6 meses o nos demos la discusión de acá a un año, es decir, es lo que se viene, un país con mucho ajuste y con gente que la va a pasar, con muchos argentinos que la vamos a pasar muy mal, seguramente. Gracias nuevamente. Muchas gracias.